decidida a darle un giro a la relación con su esposo. Una mujer se vistió con un hermoso conjunto de encaje y se escondió en el armario, preparando una sorpresa. Cuando su marido regresó del trabajo, no venía solo. Al aguzar el oído, reconoció la voz de su propia hermana, quien, riendo, dijo: «Esa estúpida nunca se enterará de lo nuestro, y cuando en el juicio le quitemos hasta el último centavo, me encantaría ver su cara». La mujer, sentada en el armario, sonrió y susurró: «Te prometo que no olvidarás mi cara». Valeria Zacarías había sido desde niña una atleta tenaz y trabajadora. Gracias a su terquedad y a un esfuerzo inmenso, había logrado alcanzar el éxito. A sus 30 años, ya tenía su propio negocio, una familia y nuevas ideas. Sin embargo, siempre hay quienes envidian la felicidad ajena. Y entre ellos, a menudo se encuentran los parientes más cercanos. Valeria deslizó el dedo por la pantalla de la tableta, cerrando la última columna de cifras. El informe trimestral era impresionante. Las ganancias habían aumentado un 23% en comparación con el año anterior. Se recostó en el respaldo de su sillón de piel y se permitió sonreír. Hacía 5 años, apenas podía imaginar que de un pequeño gimnasio surgiría toda una cadena de clubes repartidos por Guadalajara. En aquel entonces, al principio, cuando apenas firmaba el contrato de arrendamiento del primer local, todos decían que estaba loca. Su madre lloraba, suplicándole que no arriesgara sus últimos ahorros. Su padre guardaba silencio, pero su mirada decía a gritos que consideraba la idea un fracaso rotundo. Margarita, su hermana menor, solo resopló y dijo: «Pero si fuiste una inválida, Valeria, ¿qué clase de empresaria del deporte puedes ser?». Pero Valeria no escuchó a nadie. Nunca escuchaba a quienes decían «no» o «imposible». Por eso mismo estaba de pie, sobre sus propias piernas, aunque los médicos le habían pronosticado una silla de ruedas por el resto de su vida. Por eso mismo tenía su propio negocio, cuando la mayoría de sus excompañeros de prepa todavía estaban tratando de encontrarse a sí mismos. Valeria miró el reloj. Las 6 de la tarde. La jornada laboral había terminado oficialmente hacía una hora, pero ella estaba acostumbrada a quedarse hasta tarde. Documentos, informes, reuniones con proveedores de equipo. Todo requería tiempo y atención. Pero ahora, las cifras se desdibujaban ante sus ojos y su cuerpo pedía movimiento. Se levantó del escritorio y se estiró, sintiendo un agradable alivio en los músculos entumecidos de la espalda. En un rincón de la oficina, en un perchero, colgaba su ropa de entrenamiento, unos leggings negros y un top ajustado. Valeria se cambió rápidamente, se recogió el cabello oscuro en una cola de caballo alta y salió de la oficina. El gimnasio estaba en la planta baja del mismo edificio. Era una de sus condiciones al elegir la oficina. Quería estar cerca del lugar donde todo había comenzado. Al bajar las escaleras, ya oía los sonidos familiares, el ligero tintineo metálico de las mancuernas, la música rítmica, las voces apagadas de los clientes y entrenadores. El gimnasio estaba lleno. La tarde siempre era la hora de mayor afluencia. La gente llegaba después del trabajo para liberar el estrés, para trabajar su cuerpo. Valeria recorrió el espacio con la mirada y casi de inmediato vio a Javier. Su esposo estaba de pie junto a un chico joven en el banco de paz, explicándole algo pacientemente, mostrándole la postura correcta de las manos. Javier era un hombre alto y de hombros anchos, con el pelo corto y unos atentos ojos color café. Fue aquí, en este mismo gimnasio, 5 años atrás, donde lo conoció. Él había venido a responder a un anuncio de vacante para entrenador. Valeria recordaba cómo entró en su oficina y ella notó de inmediato su andar seguro, su mirada tranquila y su firme apretón de manos. «Tengo 3 años de experiencia en la industria del fitness», le dijo él, sentado frente a ella. «Me especializo en entrenamiento de fuerza y rehabilitación de lesiones». «¿Rehabilitación?», repitió Valeria, y algo dentro de ella se removió. «Sí, yo mismo me recuperé de una grave lesión de rodilla. Sé lo que es aprender a moverse de nuevo, a creer que todo saldrá bien». Hablaron durante casi 2 horas. Javier le contó sobre su enfoque de los entrenamientos, sobre la filosofía del progreso gradual, sobre lo importante que era escuchar al propio cuerpo. Y Valeria lo escuchaba y comprendía que no solo había encontrado un entrenador, sino a una persona que pensaba como ella. 2 semanas después, él empezó a trabajar, y un mes más tarde, cenaron juntos por primera vez después de cerrar el gimnasio. Medio año después, estaban en el registro civil, intercambiando anillos y promesas. «Hasta el final», le dijo Javier entonces, mirándola a los ojos. «Hasta el final», repitió Valeria, y esas palabras le parecieron inquebrantables. Apartó los recuerdos y se dirigió a su máquina favorita, la de polea alta.
Los músculos de la espalda siempre requerían una atención especial, sobre todo después de la lesión de columna que sufrió 10 años atrás en una competencia de gimnasia artística. Entonces solo tenía 20 años y toda la vida por delante. Se preparaba para el campeonato nacional, entrenando 8 horas al día, sin escatimar esfuerzos. Y en uno de esos entrenamientos, al realizar un elemento complicado en la viga de equilibrio, algo salió mal. Perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la espalda contra el borde del aparato en un ángulo incorrecto. El dolor fue tan agudo que perdió el conocimiento allí mismo, en el gimnasio. Despertó en el hospital. Los doctores hablaban con voces serias, evitando respuestas directas. Luego, el cirujano jefe se sentó junto a su cama y pronunció las palabras que debían haberla destrozado. Valeria, debo ser honesto contigo. La lesión en la columna es grave. La probabilidad de que vuelvas a caminar es extremadamente baja. Necesitas prepararte mentalmente para una vida en silla de ruedas. Su madre sollozaba. Su padre parecía una estatua de piedra. Margarita la miraba con una extraña mezcla de lástima y alivio. La hermana menor siempre había envidiado su éxito en el deporte, pero Valeria no pensaba rendirse. Pasó 3 meses en el hospital, sometiéndose a un sinfín de procedimientos, operaciones y rehabilitación. El dolor era insoportable, pero ella apretaba los dientes y seguía adelante. Cada día se obligaba a moverse, a trabajar, a creer. Y se levantó. Primero con ayuda, luego con una andadera, después con un bastón, y al cabo de un año, ya podía caminar sola, aunque con dificultad. Los médicos lo llamaron un milagro. Pero Valeria sabía que no era un milagro, era terquedad, trabajo y fe en sí misma. Ahora, 10 años después, no solo podía caminar, sino también entrenar. Es cierto que la espalda todavía se lo recordaba con un dolor persistente después de estar sentada mucho tiempo y con limitaciones en ciertos ejercicios, pero había aprendido a vivir con ello, se había adaptado. Valeria ajustó el peso en la máquina y agarró la barra. La primera serie fue fácil. Los músculos se calentaban, entraban en ritmo. La segunda fue más pesada. Para la tercera, los brazos ya le ardían y la espalda comenzaba a doler. Vamos, una serie más, masculló entre dientes, tirando de la barra hacia abajo con esfuerzo. ¿Nunca te cansas? Escuchó una voz familiar detrás de ella. Valeria se giró. Javier estaba a un par de metros, apoyado en la máquina de al lado. En su rostro se dibujaba una ligera sonrisa, pero su mirada era atenta, inquisitiva. Siempre la miraba así durante sus entrenamientos, con una mezcla de orgullo y una leve inquietud. Claro que me canso, exhaló Valeria, soltando la barra y enderezándose. Simplemente sé cuándo parar. No es lo mismo, señaló Javier, acercándose. Su camiseta estaba ligeramente pegada a su cuerpo por el sudor. Era evidente que él también acababa de terminar su entrenamiento. Pero así alcanzo mis metas, replicó Valeria, agarrando la barra de nuevo. Si me rindiera cada vez que me canso, no tendría nada de esto. Hizo un gesto abarcando el espacio a su alrededor, el gimnasio, las máquinas, la gente que entrenaba, creyendo en sí misma y en sus objetivos. También es verdad, concedió Javier. Se quedó en silencio, observando cómo ella completaba con dificultad la última serie. Cuando Valeria finalmente soltó la barra y se inclinó, respirando con dificultad, él le tendió una toalla blanca. Estoy orgulloso de ti. Decía esas palabras a menudo, pero cada vez sonaban sinceras. Valeria tomó la toalla y se secó la cara, sintiendo como las gotas de sudor le corrían por la espalda. Gracias, sonrió. ¿Cómo va tu cliente? El chico del press. Hay progreso, asintió Javier. Su técnica fallaba, pero se está esforzando. Un par de semanas más y pasará al siguiente nivel. Eres un buen entrenador, dijo Valeria. Y era verdad. Javier sabía cómo tratar a la gente, cómo motivarla, cómo creer en ellos incluso cuando ellos mismos dejaban de hacerlo. Tengo una buena esposa que me inspira, respondió él, y algo cálido brilló en sus ojos. Se quedaron así unos segundos, simplemente mirándose el uno al otro en medio del ruido de las máquinas y la música. Luego, Javier hizo un gesto hacia la salida. Ahora, a casa. Valeria miró el reloj. 7:45. El día había sido largo e intenso, y la idea de una ducha caliente y el cómodo sofá le pareció increíblemente atractiva. Sí, asintió. Solo me doy una ducha y me cambio. Te espero en el coche, dijo Javier. De acuerdo. No tardo. Valeria le dio un beso en la mejilla y se dirigió a los vestidores. La ducha estaba caliente y relajante. Se quedó bajo el chorro de agua, con los ojos cerrados,
sintiendo como el cansancio se desvanecía poco a poco. Los músculos aún ardían con ese dolor placentero que indicaba un trabajo bien hecho. Cuando finalmente salió a la calle, ya empezaba a anochecer. El coche de Javier, una camioneta negra, estaba en el estacionamiento, cerca de la entrada. Valeria se dirigió hacia él, sacando el teléfono de su bolso para revisar un mensaje. Al acercarse, vio que Javier estaba al volante, hablando por teléfono. Su rostro estaba serio. Sus labios se movían rápidamente. Valeria aminoró el paso para no interrumpir la conversación, y fue entonces cuando escuchó un fragmento de la frase: hoy no, mejor mañana después del trabajo y té. Pero no pudo terminar. Al parecer, al verla por el rabillo del ojo, Javier giró la cabeza bruscamente. Sus miradas se encontraron y él bajó el teléfono a toda prisa, cortando la llamada. El movimiento fue tan brusco, casi espasmódico, como si lo hubieran pillado en algo prohibido. Valeria se detuvo junto al coche. Algo en su comportamiento la alertó. Esa repentina prisa con la que colgó, la extraña expresión que cruzó su rostro por una fracción de segundo antes de ser reemplazada por su sonrisa habitual. ¿Con quién hablabas?, preguntó ella, intentando que su voz sonara neutral, pero aún así se colaron notas de recelo. Javier la miró un segundo, y en sus ojos brilló algo esquivo. ¿Confusión? ¿Culpa? Pero fue tan rápido que no pudo estar segura. Era Damián, respondió él, y su voz sonó tranquila, incluso demasiado tranquila. Quedamos para jugar fútbol mañana. Ah, dijo Valeria, abriendo la puerta y subiendo al asiento del copiloto. Se abrochó el cinturón y Javier encendió el motor. Salieron del estacionamiento en silencio. Normalmente, de camino a casa, hablaban del día, compartían noticias, hacían planes. Pero ahora cada uno estaba callado, sumido en sus propios pensamientos. Valeria miraba por la ventana las casas y las calles que pasaban. La ciudad se sumergía gradualmente en la noche. Se encendían las farolas. En las ventanas de los apartamentos se prendían las luces. En algún lugar, detrás de esos cristales, la gente vivía sus vidas, se alegraba y se entristecía, amaba y odiaba. Miró de reojo a Javier. Él estaba al volante, con la vista fija en la carretera. Su perfil parecía tranquilo, incluso relajado. Quizás solo se lo había imaginado. Quizás de verdad solo estaba hablando con Damián sobre fútbol, pero algo dentro de ella, un instinto primitivo, le susurraba que algo no andaba bien. No podía explicar ese sentimiento, no podía señalar un hecho o una palabra concreta que confirmara su sospecha. Solo era una sensación, inquietante y pegajosa. Mañana por la mañana quiero ir a ver a mis papás, rompió el silencio. Así que hay que dormir temprano. Claro, asintió Javier, sin apartar la vista de la carretera. Mándale saludos. Se los daré. Valeria se volvió de nuevo hacia la ventana. El resto del camino lo hicieron en silencio. Cuando el coche se detuvo frente a su casa, una bonita residencia de 2 plantas en un fraccionamiento a las afueras de la ciudad, Valeria fue la primera en bajar y dirigirse a la puerta. Javier la siguió, llevando su maleta del gimnasio. En casa olía a fresco y a limpio. Por la mañana había venido la señora de la limpieza. Valeria fue a la cocina y empezó a sacar cosas del refrigerador para la cena. Normalmente cocinaban juntos, convirtiéndolo en un pequeño ritual compartido. Pero hoy, Javier se fue en silencio a la sala y encendió la televisión. Valeria se quedó sola en la cocina. Cortó verduras para la ensalada, puso a calentar el pollo, puso la mesa. Hacía todo de forma mecánica, en piloto automático, mientras sus pensamientos estaban muy lejos. Cuando la cena estuvo lista, Valeria llamó a su esposo. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro. Javier se sirvió ensalada. Cortó un trozo de pollo y empezó a comer. Valeria también comía, pero no sentía el sabor. ¿Qué tal tu día?, preguntó, queriendo romper de alguna manera el opresivo silencio. No, respondió Javier, sin levantar la vista del plato. Un día cualquiera. Clientes. Entrenamientos. ¿Y el tuyo? ¿También normal? Valeria dejó el tenedor. Informes. Negociaciones con proveedores. Estoy planeando abrir otro club en el centro. Encontré un local adecuado. Qué bien, asintió Javier. Eres una campeona. La conversación no fluía. Cada frase costaba trabajo. Quedaba suspendida en el aire y caía sin encontrar eco. Terminaron de cenar en silencio y Valeria empezó a recoger la mesa. «Te ayudo», ofreció Javier. «No hace falta. Yo puedo sola», se negó ella. «Ve a descansar». Él no insistió. Asintió y salió de la cocina. Valeria se quedó sola, metiendo los platos en el lavavajillas y limpiando la mesa. La casa estaba en silencio.
Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el sonido apagado de la televisión desde la sala. Terminó de limpiar y subió a la recámara. Javier ya estaba en la cama, mirando algo en su teléfono. Valeria se puso la pijama y se acostó a su lado. Buenas noches, dijo. Buenas noches, respondió Javier, apagando la luz. La oscuridad envolvió la habitación. Valeria yacía de espaldas, mirando el techo que no podía ver en la oscuridad, pero que conocía de memoria. A su lado, Javier respiraba de manera uniforme y tranquila, como si nada hubiera pasado. Quizás, en realidad, no había pasado nada. Pero el sueño no llegaba. Se quedó despierta, pensando, repasando en su mente los detalles del día, recordando cada palabra, cada gesto. Y cuanto más pensaba, más fuerte se hacía la inquietante sensación de que algo había cambiado, de que algo iba mal. Valeria abrió los ojos cuando apenas comenzaba a amanecer. La luz gris del alba se filtraba por la rendija entre las cortinas, dibujando una franja irregular en el techo. Giró la cabeza. Javier dormía a su lado, de espaldas a ella. Su respiración era profunda y regular. Se incorporó con cuidado sobre los codos, observando su espalda. Los hombros anchos, el lunar familiar en el omóplato izquierdo, el pelo oscuro y corto en la nuca. Llevaban 5 años despertando juntos. 5 años durmiendo al son de su respiración. ¿Cómo era posible que la noche anterior, por primera vez en todo ese tiempo, hubiera sentido algo ajeno, incomprensible, entre ellos? Valeria se deslizó sigilosamente fuera de la cama, tratando de no despertar a su marido. Sus pies tocaron el parqué frío y caminó de puntillas hasta la puerta. El pasillo estaba oscuro y silencioso. En la cocina, encendió la luz y entrecerró los ojos por el brillo. El reloj de la pared marcaba las 7:45. Sacó huevos, leche y mantequilla del refrigerador. Cocinar siempre la calmaba, la ayudaba a ordenar sus pensamientos. Sus manos se movían automáticamente. Romper los huevos en un tazón, batirlos con un batidor, verterlos en la sartén caliente. Mientras el omelette se cocinaba, puso a preparar café. El aroma llenó la cocina y Valeria sintió que la tensión disminuía un poco. Apagó la estufa, pasó el omelette a un plato y lo tapó para que no se enfriara. Sacó del cajón una hoja de papel y una pluma. Cariño, me fui a casa de mis papás. El desayuno está en la estufa. Nos vemos en el trabajo. Releyó lo que había escrito. Pensó si añadir algo más, un corazón, una carita sonriente, alguna palabra cariñosa, pero lo dejó tal cual. Puso la nota en un lugar visible, junto a la cafetera, tomó su bolso y salió de la casa. La mañana era fresca y agradable. A lo lejos cantaban los pájaros. El viento susurraba entre las hojas de los árboles de su pequeño jardín. Valeria subió al coche, encendió el motor y salió a la calle desierta. A esa hora, la ciudad apenas despertaba. Coches esporádicos, tiendas cerradas, algún que otro peatón paseando a su perro. El trayecto hasta la casa de sus padres duró unos 20 minutos. Vivían en una colonia antigua, en una casa de ladrillo de 2 pisos con postigos verdes y un pequeño jardín delantero. Aquí había crecido Valeria, aquí habían transcurrido su infancia y su juventud. Cada piedra, cada árbol, estaba impregnado de recuerdos. Se estacionó junto a la reja y caminó hacia el porche. Siempre llevaba consigo la llave de la casa de sus padres, pero prefirió tocar el timbre. Era temprano, no quería asustarlos con una aparición repentina. La puerta se abrió casi al instante. En el umbral estaba doña Olga, una mujer bajita y robusta de unos 55 años, con el pelo corto y unos amables ojos grises. Llevaba una bata y pantuflas, y en las manos sostenía una taza de té. Hija. Sus ojos se abrieron de par en par. Mi niña. Doña Olga dejó la taza en la consola del recibidor y abrazó a su hija con fuerza. Olía a vainilla y canela, el aroma del hogar y la seguridad. Valeria, ¿por qué no avisaste que venías?, dijo su madre, apartándose y examinándola de pies a cabeza, como para asegurarse de que todo estaba en orden. Te habría preparado tu pastel de manzana favorito, o no, mejor el de zarzamora. Te encanta. Y también unos roles de canela. ¿Recuerdas cómo los adorabas de niña? Llegabas de la escuela y corrías directo a la cocina. Mamá, la interrumpió Valeria suavemente, sonriendo. Sabes que como según un horario. No puedo comer dulce por la mañana. Con una taza de café es más que suficiente. ¿Café?, resopló doña Olga, cerrando la puerta detrás de su hija. ¿Cuál café? Tú con tu régimen especial de alimentación, tus entrenamientos, tus planes. A veces me parece que has olvidado cómo es simplemente relajarse y disfrutar de una buena comida. No lo he olvidado, replicó Valeria, entrando en la cocina.
Solo tengo otras prioridades. Eso, prioridades, suspiró su madre, siguiéndola. El trabajo, el negocio, los entrenamientos. ¿Y cuándo vas a vivir? La cocina estaba inundada por el sol de la mañana. Una gran mesa de madera, un viejo aparador con la vajilla de la abuela, el refrigerador cubierto de imanes de diferentes ciudades. Nada había cambiado desde que Valeria vivía aquí. Incluso el olor era el mismo. Una mezcla de café, pan fresco y algo casero y acogedor. Ya estoy viviendo. Mamá, Valeria se sentó a la mesa. Y vivo muy bien. Doña Olga encendió la cafetera. Una vieja cafetera italiana que tendría unos 30 años. Pero que aún funcionaba y preparaba el mejor café del mundo. Bueno, dijo la madre en tono conciliador. No voy a regañarte. Es que me preocupo. Eres mi hija mayor. Siempre has sido tan seria, tan decidida. A veces quisiera que simplemente te detuvieras. Que respiraras hondo. Si respiro hondo, le aseguró Valeria. De verdad. Guardaron silencio. La cafetera siseaba y borboteaba, esparciendo un aroma maravilloso por la cocina. Doña Olga sacó 2 tazas del aparador, las mismas con asas delgadas y un borde dorado, de las que solo bebían en ocasiones especiales. Si viniste tan temprano, debe ser una ocasión especial, observó su madre, sirviendo el café. Ninguna ocasión, mintió Valeria, aceptando la taza. Simplemente los extrañaba. Doña Olga la miró con una mirada larga y penetrante, pero no discutió. Se sentó frente a su hija y tomó un sorbo de café. ¿Cómo está Javier?, preguntó. Bien, respondió Valeria, incluso para ella. Su voz sonó demasiado forzada. Trabaja. Entrena. Mañana va a jugar fútbol con sus amigos. Llevan ya mucho tiempo juntos. Quizás es hora de pensar en los hijos. Ahí estaba. Doña Olga hacía esa pregunta con regularidad. Cada vez que se veían, Valeria ya estaba acostumbrada. Mamá, ya hemos hablado de eso, dijo pacientemente. Aún no es el momento. Tengo el negocio, nuevos proyectos. Quiero abrir otro club. Ya tienes muchos clubes, la interrumpió su madre. Pero la vida pasa. Valeria, tienes 30 años. Es una buena edad para el primer hijo. Después será más difícil. Valeria no dijo nada, mirando su taza. El café era realmente especial, fuerte, aromático, con un ligero amargor. Su madre solo preparaba ese café en esa vieja cafetera, y en ningún otro lugar Valeria había probado algo parecido. En ese momento, apareció Margarita en la cocina. La hermana menor parecía como si fuera a una gala y no a trabajar. Llevaba un elegante vestido beige con un escote pronunciado y zapatillas de tacón alto del mismo color. El maquillaje era impecable, un delineado perfecto, pestañas tupidas y un labial rojo intenso. Su cabello rubio estaba peinado en ondas desenfadadas. Doña Olga casi deja caer la taza. Margarita, exclamó. ¿Acaso las maestras pueden vestirse así para ir a la escuela? Margarita se acercó al refrigerador. Sacó una botella de agua mineral y bebió directamente de ella. Su madre hizo una mueca. No soportaba que hicieran eso. Hoy tengo el día libre, lanzó Margarita con indiferencia. ¿Día libre?, repitió doña Olga. Pero si es miércoles. ¿Desde cuándo tienes libre los miércoles? Pedí el día. Margarita cerró la botella y la volvió a meter en el refrigerador. Solo entonces se giró y notó a su hermana mayor. Ah, hola, hermanita. ¿Qué te trae por aquí? Hola, respondió Valeria, estudiando a su hermana con una mirada atenta. Algo en su aspecto, en ese lujo ostentoso, en el brillo desafiante de sus ojos. La inquietaba. ¿Y a dónde vas tan temprano?, insistió doña Olga. ¿Y por qué vas vestida así? Margarita, dime de una vez qué está pasando. Margarita puso los ojos en blanco y se acercó al espejo del recibidor para arreglarse el peinado. Mamá, ya te dije que tengo una cita. ¿Una cita a las 9 de la mañana? Preguntó Valeria, sorprendida. Realmente sonaba extraño. ¿Quién programa encuentros románticos tan temprano? Margarita se giró y miró a su hermana con una sonrisa extraña, a la vez burlona y triunfante. Sí, arrastró las palabras. ¿Acaso el amor tiene horario? Cuando sales con el hombre correcto, las horas no importan. ¿Entiendes? En su voz había un desafío, un subtexto oculto que Valeria no pudo descifrar. Quiso preguntar algo más, pero Margarita ya se dirigía a la salida. ¿Y quién es él?, alcanzó a gritarle Valeria. ¿Nos lo vas a presentar? Pero Margarita solo hizo un gesto con la mano y desapareció tras la puerta.
Un portazo. El sonido de pasos en el porche. El golpe de la reja. Valeria y doña Olga intercambiaron una mirada. La madre suspiró profundamente y volvió a sentarse a la mesa, rodeando la taza con ambas manos. Dime una cosa. Valeria, comenzó pensativa. ¿Qué le pasa? En los últimos meses ha estado muy rara. A veces está feliz hasta la locura. Otras veces más oscura que una nube, un día llena de ropa nueva. Al siguiente no sale de su cuarto, y ahora está citas a deshoras. Quizás simplemente se enamoró, sugirió Valeria, aunque no creía mucho en sus propias palabras. Suele pasar. ¿Enamorada? Repitió doña Olga y negó con la cabeza. ¿Sabes? Me parece que se metió con un hombre casado. Valeria se estremeció. Esa suposición sonó tan inesperada que no supo qué responder de inmediato. ¿Por qué piensas eso? Preguntó, tratando de que su voz sonara tranquila. Doña Olga se encogió de hombros y bebió un sorbo de café. Su rostro reflejaba preocupación. La arruga entre sus cejas se había profundizado. Sus labios se apretaban en una línea delgada. ¿Con quién más se puede tener una cita tan temprano? Dijo. Piénsalo. Un hombre normal y soltero la invitaría por la noche a un restaurante o al cine. Una cita por la mañana es para alguien que no tiene otro momento, que tiene que volver a casa con su esposa para cenar. La lógica era aplastante. Valeria asintió lentamente, sintiendo como un peso crecía en su pecho. Por alguna razón, las palabras de su madre resonaron con un eco doloroso en lo más profundo de su ser. Pues sí, dijo. Si eso es verdad. Es terrible. Me imagino a esa pobre mujer. Vive su vida. Hace planes. Confía en su marido y ni siquiera sospecha que la engaña, que la están traicionando. ¡Qué pesadilla! Se quedó en silencio, mirando por la ventana. Afuera, las ramas de un viejo manzano se mecían. El sol subía cada vez más alto, prometiendo un día cálido. Qué bueno que con Javier y conmigo todo es diferente, añadió en voz baja, casi para sí misma. Doña Olga miró a su hija atentamente, como si tratara de leer algo en su rostro. ¿Todo está bien entre ustedes? Preguntó con cautela. Con Javier. Claro, respondió Valeria rápidamente. Quizás demasiado rápido. Todo está perfecto. Doña Olga asintió, pero por su expresión era evidente que no le había creído del todo. Una madre siempre sentía cuando su hija no le contaba todo. Valeria, dijo seriamente, si algo no está bien, me lo dirás. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Mamá. Valeria cubrió la mano de su madre con la suya. Pero de verdad, todo está en orden. No te preocupes. Terminaron su café, charlando de trivialidades, de su padre, que se había jubilado hacía poco y ahora se la pasaba en el garaje arreglando cosas, de los vecinos, que por fin habían terminado su remodelación, de una vieja amiga de su madre que planeaba viajar por Europa. Pero los pensamientos de Valeria estaban lejos. Pensaba en Margarita, en su extraño comportamiento, en el vestido caro y el maquillaje provocador. Pensaba en las palabras de su madre, se metió con un hombre casado. Pensaba en lo terrible que sería estar en el lugar de esa mujer desconocida, engañada y traicionada. Y pensaba en Javier, en su movimiento brusco al colgar la llamada de ayer, en la frase, hoy no, mejor mañana. En cómo había evitado su mirada durante todo el camino a casa. Finalmente, Valeria miró el reloj y se levantó de la mesa. Tengo que irme. Mamá, dijo. El trabajo me espera. Claro, claro. Doña Olga también se levantó y abrazó de nuevo a su hija. Ven más seguido. Y dale saludos a Javier. Se los daré, prometió Valeria, besando a su madre en la mejilla. Salió de la casa y subió al coche. Encendió el motor, pero no se fue de inmediato. Se quedó sentada unos minutos, mirando la casa de sus padres, el manzano en el jardín, el porche familiar. Algo había cambiado. No podía explicar qué era exactamente, pero lo sentía en cada poro de su piel. Como si el mundo, que ayer parecía seguro y comprensible, hoy hubiera sufrido su primera grieta, pequeña, casi imperceptible, pero una grieta al fin. Valeria arrancó y se dirigió al trabajo, todavía dándole vueltas a las palabras de su madre y a lo que realmente estaba pasando con su hermana menor. Valeria se estacionó en su lugar de siempre, junto al club deportivo, y apagó el motor. Se quedó en el coche un par de minutos más, mirando el edificio familiar. Su creación, su sueño hecho realidad. Pero por alguna razón, hoy ni siquiera la vista de su propio negocio le producía la satisfacción habitual. Miró el reloj del tablero. 9:30. Normalmente, a esta hora, Javier ya estaba dando su primera sesión de entrenamiento matutino con sus clientes habituales.
Valeria tomó su bolso y salió del coche, dirigiéndose a la entrada. Adentro estaba fresco y agradable. Los aires acondicionados funcionaban a toda potencia, creando un ambiente confortable. En el mostrador de recepción estaba Ximena, una chica simpática de unos 25 años con el pelo rojizo recogido en un moño impecable. Estaba tecleando algo en la computadora, pero al ver a Valeria, levantó la cabeza y sonrió. «Buenos días, licenciada Zacarías». «Buenos días, Ximena». Valeria se acercó al mostrador y se apoyó en él. «¿Cómo va todo? ¿Mucha gente hoy?» «Sí, la mañana ha estado movida», asintió Ximena. La clase de yoga estaba llena. Ahora hay como 15 personas en la sala. Valeria echó un vistazo al gimnasio a través de las puertas de cristal. Efectivamente, las máquinas estaban ocupadas. La gente levantaba pesas. Corría en las caminadoras. Pero entre los entrenadores no vio la figura familiar de su marido. «Ximena, ¿Javier no tiene entrenamiento ahora?», preguntó, tratando de que su voz sonara casual. «Normalmente a esta hora trabaja con Marina. Ella viene los martes y miércoles». Ximena dudó un segundo. En sus ojos brilló algo parecido a la vergüenza, pero se recompuso rápidamente y volvió a sonreír. «El coach Javier llamó hace como 20 minutos», respondió. «Dijo que la clienta le pidió cambiar la sesión para otro momento». «Ya veo», dijo Valeria. Algo en esa explicación le pareció extraño. Marina era una de sus clientas más disciplinadas. Nunca llegaba tarde ni cancelaba sus entrenamientos. ¿Por qué de repente cambiaría la sesión? ¿Y por qué Javier no le había avisado a ella, a Valeria, que no llegaría a tiempo al trabajo? ¿Y Antonio? Decidió cambiar de tema Valeria. Quería hablar con él sobre el nuevo programa de clases grupales. Ximena volvió a dudar, y en su rostro apareció una expresión de compasión. «Es que pidió unos días libres», dijo en voz baja. «No sabía. Se está divorciando». «¿Divorciando?». Valeria no pudo ocultar su sorpresa. «¿Antonio se divorciaba?». «Pero si yo pensaba que estaban bien. Hace un mes me contaba que él y su esposa estaban planeando unas vacaciones en la Riviera Maya». Ximena se inclinó y bajó la voz a un susurro conspirador. Pues eso fue antes de que miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara, de que su esposa lo cachara con una clienta. «¿Qué?». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Con qué clienta?». «Con esa güera, con Ivone. ¿La recuerda? Se inscribió hace como medio año. La que siempre anda con leggings rosas». Ximena hablaba rápido, disfrutando claramente de la oportunidad de compartir el chisme, pues Antonio la entrenaba. Y al parecer, no solo la entrenaba, si me entiende. Y un día, su esposa quiso venir a buscarlo después del trabajo, darle una sorpresa. Y los vio salir juntos, subirse al coche de ella y pues ahí los encontró. Valeria se lo imaginó. Y la imagen fue desagradable. Antonio era un buen entrenador, un profesional. Nunca habría pensado que fuera capaz de algo así. Tenía una familia, un hijo pequeño, y lo había arriesgado todo por una aventura pasajera con una clienta. «Pobre de su esposa», murmuró Valeria. «¿Cómo estará ahora?». «Pues sí», asintió Ximena. «Aunque yo siempre he dicho que las relaciones en el trabajo no traen nada bueno, sobre todo en lugares como un gimnasio. Aquí todos están casi desnudos frente a los demás. Siempre hay contacto, cercanía. La tentación es grande». Valeria asintió en silencio y se dirigió a su oficina. Las palabras de Ximena le daban vueltas en la cabeza, sin darle tregua. Las relaciones en el trabajo no traen nada bueno. Y ella misma había conocido a Javier precisamente en el trabajo. Aquí, en este mismo gimnasio. Cerró la puerta de la oficina y se apoyó en ella, cerrando los ojos. En su mente se agolpaban los pensamientos, cada uno más inquietante que el anterior. Últimamente, Javier se había vuelto algo distante. Se quedaba a trabajar hasta más tarde, decía que tenía muchos clientes, que necesitaba preparar nuevos programas. Por las noches estaba cansado, apenas hablaba con ella, se encerraba en sí mismo. ¿Y si él también tenía a alguien? El pensamiento la atravesó como una aguja de hielo. Valeria abrió los ojos y miró su escritorio, abarrotado de papeles. No, eran tonterías. Javier no era así. Él la amaba. Se habían jurado estar juntos hasta el final. Pero seguramente Antonio también le había jurado fidelidad a su esposa. ¿Y dónde estaba ahora? Llenando papeles de divorcio y pensando en cómo dividir los bienes. Valeria se acercó a la ventana y miró a la calle. Un día soleado. La gente se apresuraba a sus quehaceres. Los coches estaban parados en el tráfico. La vida normal de una ciudad normal. Y por dentro,
A ella todo se le revolvía de ansiedad y dudas. Es hora de tomar las riendas, decidió. Si algo no andaba bien en su relación, no se iba a quedar de brazos cruzados esperando a que todo se desmoronara por sí solo. Siempre había sido una luchadora. Valeria agarró su bolso, apagó la computadora y salió de la oficina. Ximena levantó la cabeza, sorprendida. ¿Ya se va?, preguntó. Pero si acaba de llegar. Tengo cosas que hacer, soltó Valeria bruscamente. Si llega Javier, dile que regreso por la tarde. Y si hay algo urgente, que me llame al celular. Sin esperar respuesta, salió del club y se subió al coche. Encendió el motor y se incorporó al tráfico, sabiendo ya a dónde se dirigía. El salón de belleza, Afrodita, estaba en el centro de la ciudad, en una zona prestigiosa. Valeria solo había estado allí un par de veces. Una en la inauguración, cuando la dueña, su vieja conocida Verónica, invitó a todos sus amigos, y otra para una manicura antes de una importante reunión de negocios. Normalmente no perdía mucho tiempo en salones. No tenía tiempo, pero hoy era un caso diferente. Se estacionó. Subió al segundo piso y abrió la puerta de cristal con letras doradas. Adentro olía a champú, laca y algo floral. Sonaba una música suave y relajante. En la recepción, una joven con un maquillaje perfecto estaba sentada. Buenas tardes, saludó Valeria. Necesito un corte y un tinte. ¿Pueden atenderme ahora? La joven revisó rápidamente el horario en la computadora. Sí, Elena acaba de terminar. Tome asiento. Por favor. Ahora la atiende. Condujeron a Valeria a la sala principal. Grandes espejos. Cómodos sillones. Una agradable penumbra. Elena resultó ser una mujer de unos 40 años con un corte de pelo corto color azabache y unos penetrantes ojos verdes. Hola, dijo, recorriendo a Valeria con la mirada evaluadora de una experta. ¿Qué se te ofrece? Quiero un cambio, dijo Valeria sin rodeos, sentándose en el sillón. Algo radical. Un nuevo color. Un nuevo corte, que me vea diferente. Elena pasó pensativamente las manos por el cabello de Valeria, estudiando su textura. Tienes un pelo precioso, dijo. Oscuro, abundante, sano. Pero es verdad que tu imagen es un poco estricta, clásica. Vamos a hacer algo más suave, más femenino. ¿Qué te parece un tono caramelo? Con tus ojos grises se verá increíble. Y el corte lo haremos en capas. Le daremos volumen y ligereza. Valeria se miró en el espejo. El pelo oscuro recogido en una cola de caballo severa, el rostro serio sin maquillaje, la ropa deportiva. Sí, parecía una exitosa mujer de negocios completamente centrada en su trabajo. ¿Pero era así como quería verse? ¿Acaso un hombre que ama a una mujer no quiere verla hermosa, cuidada, deseada? Hágale, dijo con decisión. Las siguientes 2 horas transcurrieron en una agradable relajación. Elena trabajaba con rapidez y seguridad, mientras contaba anécdotas divertidas de su profesión. Valeria estaba sentada con los ojos cerrados, tratando de no pensar en nada. El olor del tinte, el agua tibia, el sonido de las tijeras, todo tenía un efecto calmante. Y listo, anunció finalmente la estilista. Mira. Valeria abrió los ojos y se quedó sin aliento. En el espejo, la miraba una mujer desconocida. Unas suaves ondas de color caramelo caían sobre sus hombros, enmarcando su rostro. El peinado le daba volumen, ligereza. El color iluminaba su piel, hacía sus ojos más brillantes, más expresivos. Dios mío, exhaló. Es increíble. ¿Verdad que te queda divino el color caramelo? Se maravilló Elena, satisfecha con el resultado. Rejuveneciste como 5 años. Te lo juro. Y mira cómo te brilla la piel. Estás guapísima. Valeria no podía apartar la vista de su reflejo. Realmente. Ahora se veía más joven, más fresca, más femenina. Incluso sus facciones parecían más suaves. Le sonrió a su reflejo. Y la mujer en el espejo le devolvió una sonrisa enigmática, un poco coqueta. Gracias, le dijo a Elena. Eres una maga. Después de pagar, Valeria salió del salón con una sensación de ligera euforia. Pero los cambios no eran suficientes. Se miró en el escaparate de una tienda, el nuevo peinado y su vieja chamarra deportiva, los jeans, los tenis. No, así no. El centro comercial estaba justo al lado. Valeria entró y se dirigió a su boutique de lencería favorita. ¿Puedo ayudarla? Apareció una vendedora a su lado. Sí, asintió Valeria. Necesito algo especial. Algo seductor. Algo que sea imposible de ignorar. La vendedora la miró de arriba abajo y sonrió.
Creo que es exactamente lo que necesita. Media hora después, Valeria salía del centro comercial con varias bolsas. Se subió al coche y se miró en el espejo retrovisor. Sí, ahora estaba lista. Lista para sorprender, para encantar, para recordarle a Javier la esposa tan guapa que tenía. Lista para recuperar lo que, quizás, había empezado a escapársele. Valeria sacó el teléfono y marcó el número de su esposo. Tonos. 1, 2, 3. Hola, mi amor, respondió Javier. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Hola. Valeria se esforzó para que su voz sonara ligera. Despreocupada. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Pues aquí. En un café. Comiendo algo, respondió él. Se canceló el entrenamiento, así que decidí no ir al club para nada. Entiendo. Hizo una pausa. Oye, ¿entonces después del trabajo te vas a jugar fútbol con Damián? Sí, confirmó Javier. En la tarde tengo otras 2 sesiones y luego me voy para allá. Jugaremos hasta las 7, más o menos. Después paso a la casa. Me cambio y voy por ti. Vas a estar en el club, ¿verdad? Sí. Ahí estaré, mintió Valeria. Perfecto. Entonces nos vemos en la noche. Te amo. Y yo a ti, respondió ella y colgó. Valeria encendió el coche y se dirigió a casa. En su mente ya se estaba gestando un plan. Si Javier iba a casa a cambiarse antes de ir por ella, le daría una sorpresa. Lo recibiría con su nueva imagen, con un nuevo conjunto, le recordaría lo increíble que podía ser, le demostraría que su relación todavía estaba llena de pasión y deseo. Valeria estaba de pie frente al espejo de la recámara, observando su reflejo. El nuevo cabello color caramelo enmarcaba bellamente su rostro. La lencería de encaje color esmeralda realzaba cada curva de su cuerpo. Se veía seductora, femenina, nada que ver con sus habituales conjuntos deportivos y trajes de oficina. El plan era simple y romántico. Javier llegaría a casa para cambiarse antes del fútbol, y ella lo recibiría así. Una sorpresa, espontaneidad, la pasión que quizás había faltado en su relación últimamente. Volverían a hacer el amor, recordarían cómo era al principio de su relación, cuando cada caricia encendía un fuego. Miró el reloj. 6 de la tarde. Javier había dicho que jugarían fútbol hasta las 7. Eso significaba que ahora debía estar terminando su última sesión de entrenamiento y preparándose para ir a casa. Tenía unos 20 minutos, quizás media hora. Valeria recorrió la recámara, asegurándose de que todo estuviera en su sitio. Corrió las cortinas, creando una suave penumbra. Encendió varias velas. Su luz tenue añadía un ambiente íntimo. Puso música suave. Todo estaba listo para una velada perfecta. Escuchó el sonido de un coche que se acercaba y se asomó por la ventana. Sí, era la camioneta negra. El corazón le latió más rápido. Valeria se dirigió rápidamente al gran armario de madera que estaba en una esquina de la recámara. La idea surgió de forma espontánea. Se escondería dentro, y cuando Javier entrara en la habitación, saldría para sorprenderlo. Un juego de escondite. Un poco de infancia en su vida adulta. Valeria se metió en el armario, cerrando la puerta con cuidado y dejando una pequeña rendija. Dentro olía a cedro y a su perfume. Oyó cómo se abría la puerta de entrada abajo, como unos pasos subían por la escalera. Pero no eran los pasos de una sola persona. Valeria se quedó helada. ¿Quién era? Quizás Javier había traído a Damián para que también se cambiara allí, pero la voz que escuchó a continuación hizo que se le helara la sangre. ¿Qué casa tan enorme tienen tú y tu hermana?, reía Margarita. Debe ser genial vivir en una mansión así, comprada con su dinero. Cállate, Margarita, soltó Javier, irritado. Mejor asegúrate de que nadie te vea aquí. Valeria sintió que todo su interior se contraía en un nudo apretado. Margarita, su hermana, aquí, con su marido. Se tapó la boca con la mano para ahogar un grito. Subieron y entraron directamente en la recámara. Valeria los veía a través de la rendija. Javier con ropa deportiva. Margarita con el mismo vestido beige que llevaba por la mañana. Así que la cita matutina había sido con Javier. ¿Estás seguro de que no volverá antes?, preguntó Margarita, inspeccionando la habitación. Completamente, respondió Javier, acercándose a ella por detrás y abrazándola por la cintura. Está en el club hasta las 9, luego se ducha, se cambia, yo paso por ella a las 9:30. Tenemos tiempo de sobra. Esa estúpida nunca se enterará de lo nuestro. Y cuando en el juicio le quitemos hasta el último centavo, me encantaría ver su cara. Se echó a reír. Un sonido agudo, triunfante, sin una pizca de compasión o culpa. Valeria estaba sentada en el armario.
y las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera evitarlo. Se mordió el labio hasta sangrar para no gritar, para no salir corriendo, para no abalanzarse sobre ellos a golpes. Su marido, su hermana, juntos, planeando quitárselo todo. Apenas audible, susurró, mirando a través de la rendija el rostro sonriente de Margarita. Te prometo que no olvidarás mi cara. Le temblaban las manos, pero Valeria se obligó a tomar su teléfono. Abrió la cámara y empezó a grabar. Cada movimiento, cada palabra, cada beso. Javier le quitaba el vestido a Margarita. Ella le quitaba la camiseta a él. Cayeron sobre la cama, la misma cama donde Valeria había dormido cada noche durante los últimos 5 años. El rímel se le corría por las lágrimas, pero siguió grabando. Cada segundo del video era como una puñalada en el corazón, pero no podía parar. Era la verdad. Una verdad cruel y repugnante que debía ser registrada. La traición tenía el rostro de su marido y la voz de su hermana. El tiempo se arrastró, tortuosamente lento. Valeria lo vio todo, lo oyó todo, sus gemidos, sus risas, sus susurros. Sentía náuseas. Quería cerrar los ojos, taparse los oídos, desaparecer. Pero siguió grabando, obligándose a mirar, a memorizar cada detalle. En su mente ya se estaba formando un nuevo plan. No una sorpresa romántica, sino una venganza fría y calculada. Finalmente, todo terminó. Javier y Margarita yacían en la cama, respirando agitadamente. Valeria detuvo la grabación y apretó el teléfono contra su pecho. El corazón le latía tan fuerte que pensó que debían oírlo. Tengo que irme, dijo Javier, levantándose de la cama. Espera. Margarita se estiró y bostezó. Quedémonos un rato más. ¿Cuándo volveremos a tener una oportunidad así? No hay tiempo. Empezó a vestirse. Vístete rápido. Todavía tengo que ir a buscar a tu hermana al trabajo. Margarita se levantó a regañadientes y empezó a buscar su ropa, esparcida por el suelo. ¿Ya tienes listo el video para joderla?, preguntó, mientras se abrochaba el vestido. Javier se detuvo, atándose las agujetas de los tenis, y sonrió con malicia. Sí, un amigo mío hizo el video. Ahí sale ella con don Macario Alarcón, el alcalde, en un hotel. Todos pensarán que es su amante. El montaje es excelente, nadie se dará cuenta. Ambos se rieron. Esas palabras fueron una bofetada para Valeria. No solo la engañaba, no solo planeaban quitarle sus bienes. Habían preparado un video falso para difamarla, para destruir su reputación, para que el juez se pusiera de su lado. Así que ese era su plan, pensó Valeria, secándose las lágrimas. Querían hacerme pasar por la amante de don Macario, convertirme en una cualquiera para quitarme mi negocio, mi casa, todo. Pues bien, jugaremos con sus reglas. Esperó a que ambos se fueran. Oyó el portazo de abajo, el motor del coche arrancando. Solo entonces Valeria salió del armario. Tenía las piernas entumecidas. Todo el cuerpo le dolía por haber estado sentada tanto tiempo en una posición incómoda, pero ni siquiera notaba el dolor físico. El dolor del alma era demasiado fuerte. Miró la cama. Las sábanas estaban revueltas, las almohadas tiradas, olía a un perfume ajeno. Valeria apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. No había tiempo para emociones. Era hora de actuar. Se cambió rápidamente a su ropa normal, se quitó los restos de maquillaje, sacó del garaje unas maletas grandes de viaje y empezó a meter la ropa de Javier. Camisas, pantalones, calcetines, ropa interior, todo lo que le pertenecía. Trabajó deprisa, metódicamente, sin pensar. Cuando las maletas estuvieron llenas, las sacó al porche y las dejó allí. Volvió a entrar, cerró la puerta con todos los cerrojos, se sentó en el sofá de la sala con una copa de vino y abrió su teléfono. El video estaba ahí. Valeria abrió sus redes sociales. Tenía varios miles de seguidores, clientes del gimnasio, colegas de negocios, conocidos. Subió el video, configurándolo como público. Escribió una breve descripción. Así es como se ve la traición. Mi esposo y mi hermana. Su dedo se detuvo sobre el botón de publicar. Era irreversible. En cuanto lo presionara, no habría vuelta atrás. Sus vidas quedarían destrozadas. Margarita perdería su trabajo. A Javier lo correrían de todos los lugares decentes. Los reconocerían en la calle, los señalarían, hablarían de ellos. ¿Pero no se lo merecían? ¿No querían hacerle lo mismo a ella? Valeria apretó el botón. El video comenzó a cargarse. El porcentaje subía lentamente. 10, 20, 30. Bebió un sorbo de vino.
sintiendo como el alcohol le quemaba la garganta. 50%, 70, 90, 100%. Publicado. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en el sofá. Sentía un extraño vacío por dentro. Ya no había ni lágrimas. Solo una fría determinación y una amarga satisfacción. El teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Primero llamó Javier. Ella colgó. Volvió a llamar. Colgó. Y otra vez, y otra. 10 llamadas seguidas. Luego empezaron los mensajes. Valeria, ¿dónde estás? No estás en el trabajo. Llámame urgente. ¿Qué está pasando? Lo ignoró todo. Se terminó el vino. Se sirvió más. Encendió la televisión, pero no veía nada en la pantalla. Ante sus ojos, una y otra vez, la imagen de lo que había presenciado desde el armario. Aproximadamente una hora después, escuchó el sonido de un coche que se acercaba. Pasos apresurados por el sendero. Javier debió de ver las maletas en el porche. Se hizo el silencio, y luego empezó a golpear la puerta. Oye, mi amor, ¿qué significa todo esto? Gritaba. Abre, Valeria, sé que estás en casa. Ella se acercó a la puerta, pero no abrió. Se quedó del otro lado, sintiendo como la puerta vibraba con sus golpes. Vamos a jugar con sus reglas, dijo en voz alta, y en su voz sonaron notas histéricas. Se echó a reír de nuevo. El sonido fue agudo, casi demencial. ¿Qué? Javier se calló un segundo. Valeria, ¿de qué hablas? ¿Qué reglas? Abre la puerta. Vamos a hablar como gente normal. Javier, ¿de verdad crees que soy una estúpida? No entiendo de qué hablas. Volvió a golpear la puerta. ¿Qué pasó? ¿Por qué están mis cosas afuera? Lo sé todo sobre ustedes, dijo Valeria con frialdad. Sé lo tuyo con Margarita. Sé que prepararon un video falso para hacerme pasar por la amante del alcalde. Eso también está grabado en mi teléfono. Querido, cada una de sus palabras. Se hizo un silencio sepulcral. Valeria se imaginó a Javier allí, detrás de la puerta, dándose cuenta poco a poco de lo que había sucedido. Valeria, su voz se volvió más baja, más cautelosa. Escucha, vamos a hablar. Es un malentendido. Puedo explicarlo todo. ¿Explicarlo? Volvió a reír. ¿Qué vas a explicar? ¿Cómo te acostabas con mi hermana en nuestra cama? ¿O cómo planeaban quitarme todo lo que he ganado con mi sudor? ¿Qué parte quieres explicar? No es lo que piensas. Y por cierto, lo interrumpió Valeria, le voy a informar de esto a don Macario Alarcón. Y él los va a aplastar a los dos como cucarachas. Sabes que es mi amigo. Me ayudó con el negocio. Me dio consejos. Y cuando se entere de que pensaban usar su nombre para un video falso, escuchó como Javier tragaba saliva con dificultad. Valeria, no lo hagas. Por favor, solo hablemos. Y otra cosa, continuó ella, disfrutando del momento. Mañana por la mañana se despertarán siendo famosos. Acabo de publicar un video en internet. El mismo video donde tú y Margarita están haciendo el amor en mi recámara. Ya tiene cientos de vistas. Pronto serán miles. Ah, y por cierto, Javier, estás despedido. Desde este segundo, ya no trabajas en mis clubes. ¿Qué hiciste? Gritó él. ¿Estás loca? Bórralo ahora mismo. No, respondió Valeria con calma. Ahora vivan con eso. Igual que yo tendré que vivir con lo que ustedes me hicieron. Se alejó de la puerta y volvió al sofá. Javier siguió golpeando un rato, gritando, suplicando, amenazando. Luego se hizo el silencio. Oyó cómo metía las maletas en el coche, cómo encendía el motor, cómo se marchaba. Valeria se quedó sola en su casa grande y vacía. El teléfono seguía vibrando con llamadas y mensajes. El video acumulaba vistas. En algún lugar de la ciudad, la gente lo veía, lo comentaba, lo compartía con sus amigos. El escándalo estaba estallando. Se bebió el vino directamente de la botella. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, silenciosas, incesantes. Todo su cuerpo temblaba con sollozos ahogados. Lloraba por su vida destrozada, por su amor traicionado, por una hermana que resultó ser una enemiga. Lloraba por la ingenua estúpida que había sido, creyendo hasta el final en la fidelidad, en la familia. La noche fue larga y tortuosa. Valeria no durmió ni un minuto. Se quedó en el sofá, con la mirada perdida en el techo, reviviendo una y otra vez todo lo que había sucedido. Por la mañana, tenía los ojos hinchados de tanto llorar y la cabeza le partía de dolor. Tenía la boca seca y un sabor amargo. Se levantó, caminó con dificultad hasta la cocina, bebió agua, se
Se tomó un par de pastillas para el dolor de cabeza. Miró el teléfono. 37 llamadas perdidas, más de 100 mensajes. No los leyó. El silencio de la casa era ensordecedor. No estaba el ronquido familiar de Javier, ni el sonido de sus preparativos matutinos. Solo ella. Y de repente, en ese silencio, irrumpió un golpe insistente en la puerta. Fuerte, exigente, casi histérico. Valeria se acercó lentamente a la puerta y la abrió. En el umbral estaba Margarita. O más bien, lo que quedaba de ella. El pelo revuelto, el maquillaje corrido, los ojos rojos e hinchados. Tú. La voz de Margarita se quebró en un grito. ¿Por qué hiciste esto? Valeria la miró en silencio, apoyada en el marco de la puerta. Destruiste mi vida. Seguía gritando Margarita, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Me despidieron del trabajo. El director me llamó hoy a las 6 de la mañana y me dijo que no me presentara. Por culpa de ese video, dudo que me contraten en ninguna otra escuela. Todo el mundo me señala. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿En serio? Valeria sonrió, y en su sonrisa no había ni una pizca de calidez. ¿No te gusta ser la protagonista de películas para adultos, Margarita? ¿Y a ti te gusta comportarte como la última? Te acostaste con mi marido. Con el marido de tu propia hermana. Fuiste tú la que quería quitármelo todo. Margarita se quedó paralizada, y en su rostro se reflejó el shock. Pero, ¿cómo te enteraste? ¿De todo? Terminó por ella Valeria. ¿Tú qué crees? Lo vi todo. Estaba en el armario cuando ustedes estaban en mi recámara. Escuché cada una de sus palabras. Que soy una estúpida. Lo del juicio. Lo del video falso con el alcalde. Dio un paso adelante, y Margarita retrocedió instintivamente. Hasta prepararon el video, continuó Valeria, y su voz se volvió más baja, pero por eso mismo más aterradora. Querían difamarme, hacerme pasar por una cualquiera, robarme el negocio que construí con sudor y sangre. Pero no le salió. ¿Sabes por qué? Porque fui yo la que destruyó sus vidas. Y ahora, vivan con eso. Margarita estaba temblando, incapaz de pronunciar una sola palabra. «Lárgate de aquí», gritó Valeria, y le cerró la puerta en la cara. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo. Margarita se quedó un rato más detrás del umbral, sollozando. Luego se oyeron sus pasos alejándose. Valeria se quedó sentada en el suelo frío del recibidor de su casa grande y vacía. La victoria era suya. Había vencido a la competencia, como siempre. Desde niña, llevaba esa fuerza dentro, luchar, no rendirse, salir victoriosa de cualquier situación. Pero, ¿a qué precio? Había perdido a su marido, a su hermana, la fe en la gente. Había destruido varias vidas, incluida la suya. Y ahora tendría que vivir con ello, con el recuerdo de la traición, con el amargor de la venganza, con el vacío. Allí donde antes hubo amor. La victoria nunca había sido tan amarga.